En estos momentos tan preciosos, es importante que toda la humanidad comience a utilizar el pensamiento crítico y el discernimiento al abordar el caos que está estallando en muchos países. Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales de amor y luz. Saludos, mi familia terrestre. Soy Saint Germain. En estos momentos tan preciosos, es importante que toda la humanidad comience a utilizar el pensamiento crítico y el discernimiento al abordar el caos que está estallando en muchos países. El pensamiento crítico o discernimiento implica discernir, analizar y evaluar de manera activa y hábil la información obtenida a través de la observación, la experiencia, la reflexión y el razonamiento, para guiar sus creencias y acciones de una manera intelectualmente disciplinada. Es mirar las situaciones con un ojo perspicaz. Los acontecimientos que suceden a tu alrededor no son lo que parecen. El engaño y los trucos son las especialidades de las fuerzas oscuras. En estos tiempos, los humanos están siendo engañados y persuadidos en sus pensamientos y creencias. En Estados Unidos, un número cada vez mayor de personas se encuentra lidiando con una profunda sensación de incertidumbre ante la creciente agitación. Este sentimiento de desesperación está afectando a muchos y ensombreciendo la conciencia colectiva de la nación. Surge un momento crucial para la humanidad, en el que se debe tomar una decisión profunda, que tiene en sus manos el peso del destino humano. La elección que se presenta no es meramente casual, sino un momento decisivo que exige que la humanidad despierte. Muchos de ustedes están estables dentro de las vibraciones superiores, y no han disminuido en absoluto su progreso, lo están haciendo muy bien, a pesar del caos. Sin embargo, una tormenta se está gestando a su alrededor y el pueblo estadounidense se encuentra en una encrucijada. En un camino, los humanos pueden avanzar hacia la unidad, en el otro, les traerá desarmonía y discordia. El camino de la unidad exige un profundo compromiso con la comprensión, la empatía y el respeto mutuo. A medida que las personas recorren este camino, no solo trabajan hacia un objetivo común, sino que también fomentan la comprensión inicial de la interconexión. El proceso de la unidad trasciende los límites y las diferencias y trabaja para el mejoramiento de todos. Al emprender este viaje hacia la unidad, la humanidad tiene la oportunidad de crear un mundo donde la unidad, la compasión y el respeto sean los principios rectores que den forma a un futuro más brillante para todos. La ruta alternativa se cierne sobre el colectivo, sembrando discordia y caos. Este camino, envuelto en la oscuridad del conflicto, el engaño y los odiosos susurros de venganza, amenaza con desmantelar la sociedad humana tal como la conocemos. Muchas de las fuerzas oscuras están presionando para que se desate un conflicto civil en Estados Unidos. El camino que se le está imponiendo a la población civil en Estados Unidos está pavimentado con la amargura de la venganza y el engaño. La gravedad de esta decisión que se avecina no puede subestimarse. No es simplemente una elección entre dos caminos divergentes, sino un reflejo de los valores y aspiraciones que definen a la humanidad como un todo colectivo. Las consecuencias de esta elección se extienden mucho más allá de los confines del momento presente y configuran los contornos del futuro compartido de las humanidades. A medida que los individuos se enfrentan a sus propios sentimientos y emociones, las decisiones que se tomen colectivamente darán forma al destino de la nación y de su gente. En esta decisión crucial, la humanidad se encuentra en una encrucijada entre la radiante promesa de unidad y el siniestro espectro de la discordia. Es fundamental recordar que Estados Unidos, como actor clave en el escenario mundial, tiene una influencia significativa en los asuntos internacionales. El progreso y la evolución de la sociedad estadounidense pueden tener repercusiones en todo el mundo y afectar a diversas naciones y comunidades.
Si la población estadounidense adoptara colectivamente valores como el amor, la compasión y la unidad, podría dar un poderoso ejemplo a seguir para el resto de la comunidad mundial. El impacto que podría generar un cambio positivo en Estados Unidos fomentaría una sociedad global más armoniosa. En tiempos de incertidumbre y agitación, es esencial que las personas cultiven la resiliencia, la fortaleza y el discernimiento. No permitan que fuerzas externas determinen sus creencias, trucos y engaños, que influyen en sus creencias y forma de pensar, en direcciones que benefician la agenda de la oscuridad. Manténganse alerta y observen las situaciones con atención. El poder de la empatía y la compasión no se puede subestimar en tiempos de crisis. Estas virtudes tienen la capacidad de superar las divisiones, sanar heridas y promover un sentido de pertenencia entre las personas que pueden sentirse aisladas o marginadas. Al tender una mano amiga a quienes la necesitan y escuchar con el corazón abierto, las personas pueden construir conexiones que trasciendan las diferencias y allanen el camino hacia una sociedad más unificada y armoniosa. Que la paz y el amor estén contigo. Gracias, yo soy Saint Germain. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos, hijos míos. Vengo a ofrecer mi amor de madre a todos, incluso a aquellos que no me aman. Los días comienzan con la salida del hermano Sol, como saben, y él trae el mensaje de un nuevo comienzo. Todos pueden empezar de nuevo, y hacer las cosas de manera diferente. Miren, amados hijos, que no vengo a prometerles nada que no pueda cumplir. Vengo a pedido del amado Maestro Jesús, para pedirles que apresuren sus pasos, para descubrir en ustedes la verdad y la chispa divina, porque con él podrán tener claridad del camino, y reconocer a los verdaderos hermanos con quienes juntos podrán llegar al portal de la liberación y superarlo sin miedo, y sin que nadie pueda detenerlos. La luz es envolvente y poderosa, y disuelve toda oscuridad de todo aquel que la recibe y se entrega a ella. Como sabrán, la situación en este planeta no es la mejor. La guerra de las tinieblas contra la luz fue declarada hace eones de tiempo, y ahora se ha vuelto más evidente, persiguiendo a quienes dicen amar al Maestro Jesús, porque Él es la revelación de la buena nueva, y el portal de la liberación. Escuchen mis palabras y no tengan miedo, porque nadie puede destruir a Dios Padre, Dios Madre y Dios Hijo. No olviden las palabras del Gran Maestro. Amar uno a otro, como yo te amo. En el amor está la liberación, en el amor está el perdón por cada ofensa. No te dejes influenciar por las palabras de aquellos que buscan la luz del mundo, y si amas a Jesús, haz lo que Él enseñó. No tenemos más tiempo que perder, y si quieres otras dimensiones, no te rindas ahora. Sabemos que están siendo bombardeados con energías impuras y descontroladas para dejarlos irreflexivos, frágiles y llenos de miedo y dudas. ¿Cuál es la duda? Ustedes eligieron estar aquí en estos tiempos para marcar la diferencia, y deben hacerlo. Este camino es empinado, lleno de enemigos escondidos en las trincheras, que las religiones traman y mantienen prisioneros. Por eso les pido oración y vigilia permanente. No te prometemos nada, a menos que te despiertes, y con las manos limpias nos tomes las manos con fuerza. ¿Qué puede querer una madre para sus hijos? Todo lo que están viendo y escuchando a través de los medios de comunicación, cuyos días están contados, no es cierto, y por misericordia divina, siempre se escapan hilos de verdad entre líneas, pero no todos pueden percibir este milagro de liberación, porque su mente está llena de tonterías, que los inducen a adorar becerros de oro.
E incluso entiendo esta elección por la falta de sus almas, y la necesidad de aferrarse a algo visible y tangible. Amados hijitos, deseamos que se liberen de todo lo que los separa del Gran Maestro. No hay otros caminos que el camino indicado por él. Lo que salva no son tus camisetas, no son los templos y monasterios. Lo que salva es la experiencia en el amor absoluto, y para sentir este amor es necesario perdonar 70 veces, 7 veces, sin cuestionamientos y sin exigencias. Amar y perdonar, simplemente porque Él enseñó esto en lo alto de la cruz. Amados hijos, mi corazón está angustiado porque mi deseo es que todos sean salvos y libres. De ahora en adelante, hay que tener mucho cuidado, evitando viajes y salidas, porque este sistema quiere destruir vidas de manera cruel y colectiva. El plan de este sistema es involucrarlos en trampas, y sacarlos de este único e innecesario viaje interno, porque sólo así podrán hacer la verdadera comunión con el gran instructor. Amados hijos, despierten de una vez por todas, no se queden medio despiertos. Ya llegaron los 7 ángeles, y traen contra ustedes los 7 sellos de los 7 azotes. Todos serán revelados, y todos sentirán estos tormentos. Pero del cielo viene la gran luz, que es Jesús, el Cristo de Dios Padre, Madre e Hijo, y Él trae luz, la luz a sus corazones. Es decir, les enseña a hacer este encuentro único, y no hay nadie que pueda destruir esto. Escuchen mis palabras. Yo soy María, la Madre de la Luz del mundo. Confíen en el plan divino, y hagan su parte. No habrá arrebatamiento en la forma en que te hicieron creer. Para ser arrebatado necesitas amarte, y perdonarte unos a otros, y a ti mismo. No entreguen sus puntos ahora. Sé que es difícil sobrevivir en estos tiempos, por eso les pido que permanezcan unidos. Una varita se puede romper fácilmente, pero un buen puñado es imposible. Oren mucho, estén recogidos, vibrando amor e involucrando a todo este planeta y sus reinos. No desesperen, la victoria nos pertenece, y es natural que tengamos que afrontar desafíos difíciles, pero nada está perdido porque su luz está presente. Sigamos adelante sin desánimo y sin tregua. Te ofrezco mis manos y mi corazón. Yo, María, los espero. No les prometo nada más que mi amor de madre. Agradezco a los voluntarios de la red de rescate. No te rindas ahora, aguanta. La fe quita montañas. Cada día superado es una historia segura. Esto está escrito. Nos vemos pronto. Gracias, hijos míos, soy tu Madre María. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.